Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre, pues vamos a darle participación a los invitados que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a hablar de comunicación política, liderazgo político, campañas políticas. Para ello vamos a conversar con Rainiero Casoni, quien es consultor político nacional e internacional, radicado aquí en la República Dominicana, el cual ya ha asesorado varias campañas, y con él vamos a hablar esta noche. Bienvenido, señor Casoni, cerrando la noche. Bueno, para mí es un placer, además a esta hora ya la gente acostada viendo este programa y con este plato fuerte hablar de política. Algo que no habla mucho el dominicano, ¿no? No, tú estás equivocado, eso es el plato, ese es el pan diario de cada día. No, eso es la religión, porque también se habla siempre la de religión. Bueno. Y el béisbol. Sí, esos son no esos son la pelota, no, eso no es dominicano. Esos son los tres platos fuertes de la República Dominicana. Así es. Así, sí. Sony, vi que tienes un tema interesante, que de hecho tienes un podcast ya institucionalizado, Democracia Infectada. Habla un poquito de Democracia Infectada. Mira, Democracia Infectada surge en medio de la pandemia, viendo como resultado que los ciudadanos voluntaria y voluntariamente estaban cediendo derechos a los gobiernos, está toques de queda, digamos, cerrarse en las casas. Adicionalmente, teníamos gobiernos que tomaban de forma autoritaria algunas medidas, y como consecuencia fui viendo cómo la democracia cada vez era menos democracia. Y empezamos, hablo con mi equipo y le digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos que esto sea divertido? Porque hay demasiada información en las redes sociales, hay demasiado contenido. ¿Cómo lo hacemos que la gente lo quiera ver? Y una de ellas me escribe y me dice, Rainiero, ¿por qué no, si el COVID ya tiene vacuna, la democracia no? ¿Por qué no lo haces bebiendo? Bebiendo romo, como me decía un amigo, un consultor que invitamos a Felipe Vallejo, y dijo, esto es lo mejor, hablar de política bebiendo romo. Con trago. Puede ser peligroso porque surgen verdades allí que después es difícil recoger. Pero también sirve para relajar y tratar de no ser políticamente correctos, sino más bien cómo nosotros encontramos en ese análisis vestigios de lo que se debe hacer para que la democracia se pueda sanear. Y empezamos con Orlando Goncalves, por ejemplo, un consultor que tiene una larga data, yo lo llamo el cardenal de la comunicación política, por sus orígenes cristianos, social cristianos, con una experiencia de haber asesorado a Álvaro Colón en Guatemala, Ricardo Martinelli en Panamá, Horacio Cartes en Paraguay. Luego entrevistamos a Xavier Peitivi, eso todo era por Zoom, porque estábamos todos encerrados. Entonces empezamos una primera temporada ahí, inventamos. Y la gente nos fue pidiendo, digamos, sobre todo la gente que le gusta la consultoría política, que le gusta estos temas, nos pedía más y más contenido. Y bueno, me tocó trabajar en México, y en México grabé 2 capítulos, por ejemplo, y la primera temporada terminó en 6, con gente muy valiosa, todos ganadores de Victory Award o que tienen algún reconocimiento internacional, con una trayectoria interesante, como Aureola del Sol, por ejemplo, que viene al Congreso Iberoamericano de Comunicación Política, Andrés Elías, que también viene al Congreso Iberoamericano de Comunicación Política, que celebra el 3 y el 4 en la UAS, con Luis Duque también, que viene a la cumbre y que también grabamos con él, y también grabamos con Luis Herrera. Esa es la primera temporada. Luego pensamos cómo lo hacemos rutinario todos los sábados a las 9 de la noche en un canal de televisión, en Su Mundo TV, el canal 101 de Claro TV. Allí puedes ver el programa, y si no, después a las 10 de la noche puedes ir a mi canal de YouTube y ves además el contenido adicional, porque preparamos algo especial para que vayas a nuestro contenido. Y ya hemos entrevistado, por ejemplo, a Vanessa Sánchez, que viene de ser una consultora digital que trabajó en las elecciones en Colombia. Hicimos todo un análisis de lo que estaba ocurriendo en Colombia. Luego entrevistamos a Edgar Gutiérrez, que es consultor político y es parte del staff de Bengochea y Asociados, y él me decía, este es mi debut y despedida en la televisión dominicana porque no quiero salir más. Y accedió a nosotros, y lo reté y le dije, no te preocupes, que para el 2024 sé que vas a volver porque vamos a hablar de la reelección. El capítulo 3 lo hicimos con Jaime Narváez, un consultor mexicano que organiza además también un congreso
de académico de comunicación política. Luego tuvimos a Felipe Vallejo, un consultor chileno que es más conocido en los medios de comunicación en la República Dominicana porque tiene 15 años trabajando acá. El quinto fue con Panamá, con Abidel Villarreal, un panameño que fue político, fue jefe de campaña de Juan Carlos Navarro en la elección del 2014. Y yo le pregunto, no perdí la oportunidad y dije, ¿cuál es la diferencia entre un consultor y un jefe de campaña? Y de ahí salió un clip que la única red social además que tiene el podcast es TikTok, que son pequeños cortos que vamos a empezar a ir subiendo de reflexiones que quedan, porque son reflexiones que perduran en el tiempo. Con Luis Duque, por ejemplo, él dijo, lo que no hemos entendido es que la gente nos mandó a la porra. Y en Colombia eligieron 2 candidatos que no eran del establishment, ni siquiera del sistema de partidos, eran 2 outsiders. Hablamos con Orlando, por ejemplo, de la situación de los Estados Unidos y el peligro que corría la democracia y las consecuencias que ha dejado el asalto al Capitolio. Ahí está esa realidad. Y hicimos una parte porque quisimos aprovechar que Xavier Herbas, candidato presidencial de Ecuador, que fue una revelación en el 2021, casi pasa segunda vuelta cuando nadie lo tenía en las cuentas. Y lo aprovechamos y lo entrevistamos. Y la verdad es que fue bastante entretenido buscar un político que hablara de algo distinto a sus propuestas, sino que analizáramos cómo hacer mejor democracia, cómo hacer mejor la estructura partidaria, cómo generar la relación y también su visión como empresario, porque es empresario. Y realmente ya vamos a preparar una serie de entrevistas más. Este sábado va a ser con Nidia Paulino, quien es además la organizadora junto a Daniel Iboscu del Congreso Iberoamericano de Comunicación Política, que se celebra el 3 y el 4 de agosto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y va a ser sumamente interesante porque tenemos dinámicas que nos permiten reflexionar más allá. Reiniero, veo que está pasando un balance de varios consultores de diferentes países de América Latina y el Caribe, Centroamérica, hablando de su experiencia. ¿Cómo es esa formulita? Bueno, gané, por ejemplo, gané en Colombia, gané en Panamá. ¿Cómo yo llevo esa formulita a República Dominicana? ¿Cómo la llevo a Venezuela? ¿Qué tan difícil es tú replicar eso? Oye, Giovanni, me encanta que me hayas dicho esto, pero no me había dado cuenta que tenemos casi que el mapa pintado de América Latina en el programa. No, todavía me falta la Argentina, me faltan algunos países más, pero ya la Argentina... Va caminando. Ya la Argentina ya está amarrado, ya va a salir pronto, que va a ser Daniel Iboscu. Pero mira, típico, cuando yo viajo a cualquier país, aquí en el país me dicen, no, pero aquí es diferente. Aquí somos distintos. No importa qué país, no póngale cualquiera, póngale el que te ocurre y te dicen lo mismo. No, pero es que aquí las cosas son diferentes. Aquí si tú no tienes una maquinaria electoral que te defienda los votos, tú no ganas. Eso pasa en todos los países. No, y nosotros, el candidato, él no le gusta que alguien tome las decisiones, entonces él es el mismo jefe de campaña. Y con razón. ¿Y cuántas veces ha ganado? No, ha perdido 3 veces. Ah, ok. Y eso está bien. Yo le he dicho que no. Ah, okay. O sea, esto sucede con mucha frecuencia. Somos muy parecidos, casi todas las naciones, yo diría que todas en realidad, tenemos cosas muy similares. Lo que hay es que comprender la idiosincrasia, lo que se mueve, cómo piensa, cómo desarrolla. Tú hablar de religión en un país como Argentina para captar votos, pues no va a ser determinante. Sí lo puedes hacer en Colombia, por ejemplo, cuando tratas de agrupar los evangélicos. Aquí en República Dominicana todavía sigue siendo un punto de quiebre importante. Por eso siempre tenemos un movimiento pro vida y un movimiento que dice pro aborto, pero al final también defiende la vida. O sea que también hay un conflicto ahí, pero que termina siendo más ideológico, religioso, que ideológico por ideales de partido, ¿no? Entonces, porque ahí tú ves pro vida, gente muy de izquierda, radical, que se puede declarar socialista o se puede declarar comunista y dice, no, pero hay que defender la vida. Ya va, pero un comunista tampoco debería creer en Dios. O sea, hay un mezclote ahí, pero hay que... En la idiosincrasia dominicana, la religión es importante, por tanto la religión predomina sobre la posible idea que tengo. Pero no así pasa en Argentina, ¿no? En Colombia o en México. Dependiendo de la nación en la que estás, siempre hay una variación y de idiosincrasia. Pero no porque definitivamente sea algo
digamos, que nos diferencie radicalmente. Las características electorales son las mismas porque las reglas del juego democrático se mantienen. Y al mantenerse las reglas del juego democrático, tú puedes actuar. Bueno, está diciendo prácticamente que toda América Latina y el Caribe son prácticamente los mismos. Pueden cambiar algunas cosas, pero prácticamente la esencia es la misma. La esencia es la misma. Yo creo que ahí diría una frase populista, por decirlo de algún modo, América Latina es una sola. Sí. Bueno, es evidente. Sí. A pesar de los matices que pueda haber en términos culturales. Hasta en Brasil las cosas esencia pasan igual. Ustedes como consultores políticos, digamos, ¿cuáles son los tics que ustedes pudieran tomar en cuenta para decir, ese candidato tiene potencial? No importa que no tenga la logística. Aquí hablamos de logística, el dinero para el día D. Candidato sin plata es candidato que Ah, no puede. qué bueno. Es que el candidato tiene dos funciones, de alguna vez. Pero el candidato tiene dos funciones, señores. Buscar votos Y busca cuarto. y buscar cuarto. No la Pero fíjate que es lo mismo, que es lo mismo, que solo que en Dominicana hay que decir cuarto. Pero Claro. tú vas para Colombia, vas para Venezuela y dice plata. Plata. Y si vas para México dice lana. Entonces, pero eso te digo, la idiosincrasia es la que hay que adaptarse. ¿Qué papel juegan las propuestas en estos países con nuestras realidades? Porque no estamos hablando de Europa, estamos hablando de Latinoamérica. No, pero te voy a decir, y esto es una pregunta que a veces me gusta la pregunta, porque me da, como dice, un respirito para poder decir cosas que son importantes. A veces hablamos de la propuesta y tú ves a los candidatos, algunos, hay que hacer el plan de gobierno, que después no aplican, porque hay algunos que no lo aplican, pero hay que hacer el plan de gobierno, porque si no, sin plan de gobierno no llegamos. Y yo termino preguntándole una consulta. Cuando usted se enamoró de su esposa, ¿qué propuesta le hizo? No. ¿Le propuso algo a futuro? ¿Fue algo eso que lo enamoró? Entonces yo digo, la política es como el amor. Tiene tres formas de ganar. Uno, tú pagas esa noche, cerrando la noche, te sientes el mejor del día, pero cuando amaneces te das cuenta que eso solo fue una ilusión y lograste el objetivo de una noche. Hablando claro. Sí. Lo segundo, lo impresionas o la impresionas. Con, digamos, la jipetota, las invitaciones a ganar, a salir, diciéndole lo bien que se ve, y cuando la relación empieza a encerearse, empiezas a ver que es un coco seco, como quien dice, un cerebro que no funciona. Eso pasa porque muchas veces elegimos un político para que nos gobierne, llegan al gobierno y después dicen, él era así. Pero nos impresionaron. Y eso pasa porque la política, al igual que todas las decisiones, de la mayoría de las decisiones de los seres humanos, es fundamentalmente emocional. Razonada, pero fundamentalmente emocional. Porque si no tuviéramos la historia de nuestras amigas, las amigas que siempre uno tiene una amiga que dice, ay, una amiga que siempre es bonita, linda, y es que yo no tengo suerte, nadie me ofrece esto, y ya va, pero este amigo que promete, que es inteligente, que está estudiando, que es serio, que es respetuoso, no le estás prestando atención. Ay, es que no me gusta. Así pasa, ¿no? O sea, digamos, no es la propuesta lo que tiene que convencer, es la capacidad de llevar un mensaje, una causa que conecte con los electores. Bueno, eso evidentemente que tiene que estar adornado de algo, no solamente una causa. ¿Cómo tú conectas con tus electores? La gente se moviliza por intereses individuales o colectivos. ¿Por qué yo sigo a un candidato? Bueno, lo primero es la causa. Ya el liderazgo mesiánico ha ido más o menos mermando. Yo creo que voy a decir algo que quizá a algunos no les guste, pero el último gran líder, por decirlo de algún modo, líder como líder, fue Leonel Fernández. Fue Leonel Fernández. No estoy diciendo es Leonel Fernández. Porque su causa, no, él hizo a la causa, no hizo las causas, lo hicieron a él. Hoy vemos a un Luis Abinader, que es el líder del país, pero no construido sobre la base de su liderazgo, sino sobre la base de una causa, el cambio.
Danilo Medina representó también una causa de mantener lo que seguía bien, corregir lo que estaba mal y continuar con lo que nunca, y hacer lo que nunca se había hecho. Esa era una causa que conectaba. Entonces las causas terminan haciendo hoy en este universo que ha cambiado. ¿Por qué digo que el universo ha cambiado? Porque la sociedad hoy es distinta. Cada año nosotros vemos cómo intervienen nuevas redes sociales y cambia nuestra forma de ver el mundo. Bueno, definitivamente el mundo es cambiante, las personas somos cambiantes, la política es cambiante, todo cambia. Pero no se dan cuenta los políticos. Y los partidos políticos es la institución política más atrasada que no ha comprendido cuál es su rol en esta nueva modalidad, porque eran los articuladores de demanda de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad no tenía un medio de comunicación a quien ir y reclamarle algo a alguien. La sociedad no tenía quien lo defendiera ante las injusticias dentro de un gremio, o dentro de un sindicato, o dentro de una empresa, o dentro de una política. ¿Qué hacía la sociedad? Iba al partido político, participaba y le pedía a sus representantes que lo representaran. Hoy me salto esa representación con un tuit, con un post, con un reclamo a través del teléfono, y los partidos políticos han quedado como solo meras plataformas electorales, y por eso vemos un gran desgaste del sistema de partidos en todos los países. Interesante, de verdad, Reiniero, conversar contigo, pero vamos a una pausa para unos compromisos. Y ahora conversamos con el consultor político Reiniero Casoni. Interesante esta conversación. Yo sé que los amigos que le interesa la política están babeando, porque está muy, muy interesante. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista con Reiniero Casoni, asesor político nacional e internacional. Y la verdad que ha dado unos tips, ha dicho algunas cosas puntuales que yo sé que son de suma importancia para los que aspiran a algún puesto político dentro de una organización, puesto legislativo, o aspiran ahora mismo dentro del gobierno, el presidente Luis Abinader. Usted tiene que prepararse y tiene que vender un discurso y una estrategia, y yo sé que los tips que está dando Reiniero Casoni son interesantes. Se acercan unas elecciones para el año 2024, el país se prepara para eso. Desde ya el partido de gobierno está arengando, preparando su candidato, que es el presidente actual, el presidente de la República. Los diferentes partidos de oposición están trabajando en esto. Tú desde afuera mirando, ¿cómo tú ves el panorama, sin apasionamiento, sin decir quién va a ganar, sino cuáles pudieran tener las posibilidades de estar en el 1, en el 2, en el 3? ¿Cómo sería la composición ya en el Congreso? ¿La mantiene el PRM o pudiera bajar? Simplemente vamos a hacer un experimento con tu conocimiento, con tu experiencia, ya con manejo de campaña de otros países, comparando con el país. Estamos medio término, todavía no hay nada definido, pero ¿cuál es tu visión de la situación real del país ahora? Bueno, lo primero que hay que decir es que aquí nosotros no trabajamos con una bola de cristal, y podemos decir, pero sí trabajamos con escenarios, ¿no? Hay unos escenarios que se están pintando bastante interesantes, y lo que estamos viendo en desarrollo hay que esperar movidas que vienen. Actualmente, como se está pintando el panorama, debería haber una segunda vuelta como quiera, pero eso puede cambiar dependiendo de las decisiones que ocurren tanto en agosto como en febrero, y que puedan generar esa transformación. Luego tenemos que ver también quién va a ser el candidato del PLD, porque hay quienes dicen que el PLD murió porque le puede pasar lo del Partido Reformista. Yo creería que el Partido Reformista se extingue poco a poco, entre otras cosas, porque Balaguer nunca permitió que otro liderazgo no fuera sino el de él. Había un dicho popular que mientras Balaguer respire, nadie aspira. La verdad, ahí tenemos la razón. En el PLD, Danilo Medina está obligado a construir liderazgos propios. No tiene una mala valoración nacional, por el contrario, sigue siendo bien valorado, aún con todos los casos que se han hablado de corrupción alrededor de él. Y el PLD es una plataforma que sigue teniendo una estructura nacional bastante interesante, con liderazgos locales que le dan la firmeza a ese partido. De hecho, yo creería que el PLD está destinado, al parecer, a 2 alcaldías que son como claves que pueden tener, tanto Santo Domingo Este como Santiago.
y Santo Domingo Este por el conflicto interno dentro del Partido Revolucionario Moderno, que además es el primer obstáculo que tiene que terminar de superar el presidente de la República para consolidar la reelección. Aún resolviéndolo, que es lo que ha venido ocurriendo, necesita asegurar los votos más pequeños para lograr pasar el umbral de los 50%. Del 50%, yo creo ahí que se está viendo con mucha necesidad de pactar con aquel bloque progresista que apoyó al PLD. Partidos pequeños como el Partido Verde Dominicano, como el MODA, como el PAL, como el UDC, con partidos que pudieran estar pactando en cualquier momento con el gobierno, pero sobre todo también Opción Democrática, que yo creería que detrás de esa decisión también hay una intención de apoyar la reelección de Luis, aunque no lo digan en el momento. Eso puede ser que dure un poco más mientras se consolida como partido. Y luego tenemos una Fuerza del Pueblo, donde tienes un Leonel Fernández que efectivamente viene subiendo en las encuestas, está arriba, pero porque hay un vacío y una duda legítima de que quién gana en el PLD y si es verdad que se mantienen juntos. O sea, muchos dicen que si gana Margarita, Abel se va. Y si hay quienes dicen que Abel gana, Margarita se va. Lo que no dicen es que si Francisco gana, pareciera que se quedaran todos, porque no sé, sería una gran sorpresa para los que quieran quedar sorprendidos, porque yo sostengo que si votan menos de 300.000 electores, Francisco Domínguez Brito puede ganarle y Margarita quedaría tercero. Si votan más de 300.000 electores, ahí empieza la cosa a meterse Abel Martínez hasta los 700. Si votan más de 700.000 electores, una cosa que sería un número muy bueno para el PLD, Margarita Cedeño les estaría dando una sorpresa para que queden todos sorprendidos porque ganó. Porque la estructura de Margarita es fundamentalmente hacia fuera del partido. Hacia afuera. Y la mayoría de las estructuras que están hoy dentro del PLD disciplinadas, digamos los disciplinados, están más del lado de Francisco, y Abel tiene una estructura que está en el poder, que es distinto. Pero a veces la disciplina y la pasión puede más que el poder. Así que está interesante esa disputa. Y con el caso de Leonel, mantenerse tanto tiempo de primer lugar, o dentro de la oposición, a 2 años de la elección, puede tener el fenómeno de Germán Vargas Lleras o el mismo fenómeno de otros, de Hipólito Mejías en el año 2010. El 12, todo el mundo del decía, 2010 al 12, exacto, del 10 al 12, que estaba en primer lugar casi con un 60%. Muy, cuando llega el día de la elección, pues la sorpresa es que termina fuera. Entonces, es muy pronto para hablar de esos escenarios. Esto es lo que se está desdibujando o lo que se está dibujando en este momento, tratando de ser muy sintetizado en los puntos. Y hablar del Congreso, que fue la otra pregunta, porque tú hiciste como 2 preguntas ahí. Ese fenómeno que ocurrió del cambio de la ola que terminó cambiando, nosotros hemos hecho encuestas, por ejemplo, en Monteplata, y no saben cuál es el nombre del senador. Hay muy poco tasa de conocimiento. También hicimos una en la provincia de Santo Domingo, y algunos aseguran que todavía Cristina Lizardo es la senadora. Y el senador es un senador movido, que está haciendo gestión, que está moviéndose, pero tiene un 30-40% de conocimiento. Entonces, cuidado. Igual lo mismo ocurre en San Cristóbal. Yo creo que en 2024 va a haber una vuelta a los liderazgos locales que determinen hacia dónde van a caminar esos electores para apoyar. Y ya la República Dominicana ha dado demostración de que vota cruzada. Sí. No hay esa línea política como había en el pasado, que los dirigentes políticos decían voten por fulano y votaban por fulano. Eso ha cambiado mucho. Hablando de esa parte de formación y precisamente el tema que te compete a ti, la consultoría política, ¿cómo va en el caso de la República Dominicana la parte de formación de los dirigentes políticos, de los líderes políticos, de esos líderes emergentes que se preparan para ser alcalde, para ser directores de distritos municipales, para ser diputados? ¿Cómo va ese trabajo de formación dentro de organizaciones que tienen dinero para invertirlo, pero que muchas veces tú no ves que se invierte ese dinero en la formación de esos líderes? Bueno, lo primero que hay que decir es que el problema principal es, ¿están los dirigentes dispuestos a aprender? Hacer un sacrificio para aprender. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y qué quieren aprender? Definitivamente lo vimos, ¿no? Cuando tú no te preparas para llegar al poder y te toca armar gobierno y no tienes un buen equipo de trabajo,
pasan cosas que te desequilibran, desestabilizan y afectan tu reputación. Entonces, por eso esta iniciativa que tiene la gente de Cumbre Mundial de Comunicación Política de traer acá un congreso iberoamericano donde vienen más de 30 conferencistas internacionales, más los locales, que además van a hablar de consultoría, van a hablar de tips para política, que no se debe quedarse nada más en una charla, en una conferencia, sino que tiene que ocurrir talleres de trabajo. Particularmente cada vez que me toca emprender algún proyecto político con algún candidato o con partido, trato de empezar siempre por el taller, por comprender qué quiere ese equipo político, qué entiende, cuál es su mensaje y cómo lo podemos dirigir. En el segmento anterior hablamos del dinero para poder llegar a una candidatura, pero yo he estado cerca de candidatos y a veces la estructura es muy importante, es fundamental esa estructura, tener gente en cada barrio, en cada sector, en cada demarcación, gente que pueda hablar con los votantes, gente que pueda interactuar con los votantes, independientemente del dinero. Creo que esa estructura, ese ejército es importante a la hora de unas elecciones. Claro, de hecho, hablábamos era del candidato. El candidato tiene que buscar dos cosas, elector y la plata. Y la plata, los cuartos, el dinero. Pero el jefe de campaña y todo el equipo tiene que hacer la estructura electoral. Tiene que construir todo ese escenario que requiere de ese llamado. Porque de nada te sirve, primero, de nada te sirve tener plata y probablemente si no tienes estructura, no suenas, no vas a tener recursos. Entonces necesitas, y de hecho todo proyecto inicia así, el proyecto político debe colocar su capital semilla, empezar a sonar para que el dinero y los electores vayan llegando. Pero eso es un trabajo planificado, donde no es tener un plan, porque bien decía Martin Luther King, y la verdad es que es totalmente opuesto a él. Mike Tyson dijo, todo plan se cae cuando te parten la cara. Sí. Entonces no es un tema de tener plan, es un tema de tener estrategia, y la estrategia no sirve si no se invierte en investigación y no se sabe qué está hablando la gente y cuál es el posicionamiento que tiene. Tenemos un problema aquí en la República Dominicana y yo creo que ustedes los consultores tienen que hacer que aterricen los políticos, y es que nos hemos acostumbrado a hacer encuestas por teléfono, a hacer encuestas La de las redes sociales, ¿no? Y yo en las redes sociales estoy ganando. Sí, pero la verdad es que tú tienes que ir al sector, tú tienes que conversar con la gente. Tú puedes hacer eso para medir, para tener una idea simplemente, Eso es otra pero tiene cosa. que ser la encuesta real. Ni siquiera el candidato, ni el partido político, ni el proyecto político debe hacer sus propias encuestas. Porque el sesgo que tienes y la necesidad de querer que tu candidato gane te va a inducir. Tienes que contratar una empresa aparte. O sea, no hay fórmula ni forma que te permita que tú, por ahorrar unos cuartos, termines más bien perdiendo toda una campaña. Porque ¿sabes qué es doloroso? Económicamente, perder toda una campaña. Se parece mucho, y voy a hacer la comparación, a un médico, tú eres un médico cirujano, tu hijo tiene un problema, pero la clínica no te permite operarlo. Buscan otra gente para que lo opere. Aunque tú seas el mejor de la clínica. Es que es así. Es así, igual que si tú tienes experiencia de consultor. Yo por ejemplo, fui candidato, fui concejal electo en Caracas, y yo no era mi propio jefe de campaña, ni era mi propio consultor. No puedes, tienes que buscar un alterno. Bueno, la verdad, Rainiero, interesante conversar contigo. Sé que los amigos de la noche también, así es que tenemos que comprometernos contigo para que vuelvas en otra ocasión a estar con nosotros. Gracias, claro, a la orden siempre. Qué bueno. Señores, conversamos con Rainiero Casoni, consultor político nacional e internacional. Excelente conversatorio con él. Yo espero que también haya sido de su agrado. Amigos televidentes, vamos a despedir el programa por la noche de hoy. Vamos a desearles feliz resto de la noche y hasta mañana.